4.5. La revolución industrial y el comercio y el movimiento obrero en Estados Unidos. Encierra gran interés la historia de la revolución industrial en Estados Unidos. Hasta la década del 80 del siglo XVIII, América del Norte fue una colonia de Inglaterra. La dominación inglesa trataba el desarrollo de la economía norteamericana. La población de las colonias inglesas de América del Norte se levantó contra ella y la derrocó como consecuencia de la Guerra de Independencia, que se prolongó de 1775 a 1783. Se formó un nuevo estado independiente que tomó el nombre de Estados Unidos de América y cuyos habitantes eran en su mayoría oriundos de Inglaterra. Se trataba principalmente de trabajadores que habían abandonado Europa huyendo del despotismo feudal y de la miseria, con la esperanza de hallar su felicidad en América. Había entre ellos bastantes campesinos desalojados de su tierra y convertidos en indigentes por las leyes de cercamiento. Otros eran artesanos arruinados que no habían podido soportar la lucha competitiva con la industria maquinizada. Sin embargo, América del Norte no resultó ser la tierra prometida, ni la cuna de la libertad. La inmensa mayoría de los colonos eran explotados cruelmente por la burguesía colonial y por los plantadores esclavistas. La colonización de América del Norte estaba vinculada indisolublemente con el proceso de la acumulación originaria ya examinada por nosotros, que se realizaba con los métodos más crueles, exterminio masivo y en algunos lugares completo de los indios, apropiación de sus tierras, desalojo de los pequeños granjeros, cruel explotación de los obreros asalariados, trabajo forzado de los blancos y esclavitud de los negros, trata de negros y contrabando rayano en la piratería. He aquí una enumeración incompleta de los procesos de formación del régimen burgués en el territorio de Estados Unidos. Después de la Guerra de Independencia y de la formación de Estados Unidos, el desenvolvimiento económico del país siguió durante casi 100 años dos cauces fundamentales. En primer lugar, se introducían máquinas y continuaba el desarrollo de las relaciones capitalistas tanto en la industria como en la agricultura de los estados del norte y el oeste. En segundo lugar, se robustecía y extendía la esclavitud en los estados del sur. Posteriormente, el desarrollo simultáneo del capitalismo en el norte y de la esclavitud en el sur condujo a un brusco choque de los intereses económicos y políticos de estas dos partes del país y a la guerra civil entre ellas. Las primeras máquinas y las primeras fábricas aparecieron en América en la década del 80 del siglo XVIII. A ello contribuyeron en medida considerable los estrechos vínculos con Inglaterra, que se conservaron incluso después de la Guerra de Independencia. Sin embargo, la amplia difusión de las máquinas en la industria y la formación del proletariado y la burguesía, es decir, los procesos que marcan el comienzo de la revolución industrial, ocurrieron entre 1820 y 1840. La revolución industrial no se extendió de golpe a todo el territorio de Estados Unidos. Comenzó en los estados del noroeste y luego en los norestes, corriéndose al sur hacia 1880. Durante largo tiempo el desarrollo de la joven industria se vio frenado por la competencia de la industria inglesa, más desarrollada. Las mercancías inglesas, buenas y baratas, inundaban el mercado norteamericano. En los albores del siglo XIX, la mayoría de las nuevas fábricas tuvieron que cerrar a causa de la competencia inglesa. Sin embargo, la industria se iba abriendo camino en América del Norte. Señalaremos a título ilustrativo que el número de fábricas de Nueva Inglaterra ascendió de 14 en 1804 y 62 en 1809 a 269 con 87.000 usos en 1810. Al desenvolvimiento de la industria en los Estados Unidos contribuyó en gran medida la inmigración de Europa, que proporcionaba constantemente mano de obra excelente. Recordaremos que de 1831 a 1840 emigraron a Estados Unidos 60.000 personas y entre 1814 y 1850 más de 1.700.000 a partir de 1842.
La población de América del Norte aumentó a cuenta de los inmigrantes en más de 100.000 personas por año. En 1851, por ejemplo, llegaron al país 427.000 inmigrantes. En total, al estallar la guerra civil, habían emigrado ya de Europa a Norteamérica cerca de 5 millones de personas hasta mediados del siglo XIX. La mayoría de los inmigrantes eran campesinos y artesanos calificados, y después de 1848 obreros industriales. Las enormes riquezas naturales, la existencia de materias primas de todo tipo, la afluencia constante de mano de obra, el amplio mercado interior del que se iba desplazando a las mercancías inglesas y la posibilidad de aprovechar las relaciones técnicas de Inglaterra fueron circunstancias que contribuyeron al rápido desenvolvimiento de la industria norteamericana. Progresó con particular celeridad la industria de tejidos de algodón. En 1805, las hiladoras mecánicas de Estados Unidos contaban con 4.500 usos, en 1820 con 500.000 y en 1860 tenían ya 5.200.000 por su industria de tejidos de algodón. Estados Unidos ocupó el segundo lugar del mundo después de Inglaterra. La industria siderúrgica crecía más lentamente. En 1810 se produjeron 55.000 toneladas de hierro colado, 180.000 toneladas en 1830 y 988.000 en 1850. En los primeros 5 lustros del siglo XIX, el país se cubrió de una red de canales que unían el Mississippi con el San Lorenzo y los grandes lagos Michigan, Hurón y Erie, con el Océano Atlántico. En 1825 se inauguró el Gran Canal de Erie, que comunicaba el sistema de los grandes lagos con el Hudson, la masa fundamental de los colonos que se dirigía hacia el este a través de Filadelfia. Pasó a desplazarse por el Hudson a través de Nueva York. Fue a partir de entonces cuando adquirió gran importancia esta ciudad, que es hoy la mayor del mundo. El transporte fluvial y el ferroviario se desarrollaron muy rápidamente. En 1807 Robert Fulton inventó el barco de vapor. En 1811 apareció el primer vapor en el Mississippi. Y a finales de 1812 surcaban ya el río 60 barcos. En los vapores transportaron de Albany a Nueva York más de 16.000 pasajeros. La primera autorización de tendido de ferrocarriles fue solicitada en Estados Unidos en 1815, pero hasta 1828 no se terminó la primera línea. En 1829 se importó de Inglaterra la primera locomotora. En 1830 se inauguró una línea de 20.8 kilómetros que llevaba desde Baltimore hasta las fábricas de Ellington, y en 1833 la de Charleston, Augusta. Los primeros trenes circulaban muy lentamente y se detenían con frecuencia. Si llovía, las locomotoras no podían tirar del convoy, sobre todo en las cuestas. En las estaciones veíanse anuncios advirtiendo que, en caso de mal tiempo, el tren sería arrastrado por caballos. Con todo, la construcción de ferrocarriles avanzaba rápidamente. En 1830 se tendieron 23 millas de vías férreas y en 1850 su longitud era ya casi de 15.000 kilómetros. Con lo cual los Estados Unidos pasaron a ocupar el primer puesto en el mundo por la longitud total de sus ferrocarriles. La revolución industrial en Estados Unidos tuvo sus peculiaridades, sus rasgos específicos. Ante todo hay que tener presente que la mayoría de las máquinas empleadas en la industria norteamericana habían sido inventadas en Inglaterra e importadas de allí. Lo que se hizo en Estados Unidos fue emplearlas en gran escala y perfeccionarlas. La segunda diferencia consistió en que los Estados Unidos dependieron largo tiempo de Inglaterra en el aspecto económico, lo que frenaba la industrialización del país, sobre todo en los estados del sur, y contribuía en grado considerable a la desigualdad del desarrollo capitalista en las distintas regiones. Tampoco
Debe olvidarse que la revolución industrial se produjo bajo el dominio político de los esclavistas, lo que también frenó mucho su desenvolvimiento. No culminó hasta después de la Guerra de Secesión de 1861 a 1865, que acabó con la esclavitud y estableció el dominio político de la burguesía industrial. El estudio de la historia de la revolución industrial en Estados Unidos nos dice que, si bien tuvo sus rasgos específicos, el desarrollo del capitalismo norteamericano no fue un fenómeno de carácter exclusivo, como afirman falsamente los abogados y apologistas del imperialismo norteamericano. Los rasgos generales y los rasgos específicos de la revolución industrial en Estados Unidos pueden apreciarse también en su consecuencia social más importante, la formación de la clase obrera y el surgimiento de su lucha contra la burguesía. La situación de la situación de la clase obrera era norteamericana, un poco mejor que en Europa. Ello se debía a varias razones. La principal era la intensa demanda de mano de obra, que no siempre se veía cubierta por la oferta, pese a lo intenso de la inmigración. A esto debían añadirse la particular composición social de la inmigración y el fondo de tierras libres, relativamente grande, que había en el oeste del país. La industria se desenvolvía con celeridad fabulosa, exigía cada vez más mano de obra y la fuente principal entre las que engrosan las filas del proletariado industrial, el empobrecimiento y la ruina del campo, brillaba por la ausencia. El granjero norteamericano no experimentó escasez de tierra mientras no se hubo poblado el oeste. El hambre de tierra no se dejó sentir hasta las postrimerias de la década del 40. Además, los obreros los proporcionaba la inmigración procedente de Europa. La mayoría de los inmigrantes eran campesinos y obreros no calificados. Unos y otros se afanaban por obtener una parcela y hacerse granjeros. Los obreros calificados eran pocos y por ello su trabajo se pagaba caro. Esta era la causa de que los salarios fuesen relativamente elevados y de que hasta la década del 50 pudiera observarse la tendencia a aumentar. La elevación de los salarios superaba, aunque en muy poco, el alza de los precios de los artículos de primera necesidad. Tal era el panorama general que evidencia un relativo bienestar de la clase obrera de Estados Unidos. En comparación con sus hermanos europeos, sin embargo, no todos los obreros, ni mucho menos, vivían en las mismas condiciones. Había grandes diferencias entre la situación de los obreros blancos y los negros, y entre los obreros calificados y los no calificados, así como en el salario de los hombres y las mujeres. Era muy penosa la situación de todos los obreros durante los periodos de crisis. Por cierto, su situación era bastante dura en todos los periodos. Los contemporáneos nos han legado numerosos testimonios del extenuador y agobiante trabajo de los trabajadores norteamericanos y de su miseria. Uno de los periódicos de aquella época escribía cómo sigue la situación de las obreras en la fábrica de Lowell. En Lowell viven 7 u 8 mil mujeres jóvenes, por lo común hijas de granjeros de distintos estados de Nueva Inglaterra. Las obreras trabajan 13 horas al día en verano y en invierno desde el amanecer hasta que anochece. En un informe acerca del empleo del trabajo infantil en Massachusetts, donde fueron reconocidos 928 niños y adolescentes, se dice, resulta que los niños suelen trabajar de 12 a 13 horas diarias, a excepción de los domingos, lo que apenas deja posibilidad de darles una instrucción sistemática. La mayoría de los niños no saben escribir su nombre. Un publicista burgués decía: durante los inviernos cruciales, las condiciones de existencia en las cárceles son mejores que las de muchos de nuestros pobres, lo que induce a estos a la delincuencia, ya que así pueden ir a parar a la cárcel y mejorar su situación. Para los pobres era una calamidad espantosa, las deudas. Si no podían pagarlas a su debido tiempo, eran encadenados y recluidos en prisiones especiales. Allá por 1829, cada año eran encarceladas por insolventes unas 75.000 personas,
la mitad de las cuales no había podido pagar deudas inferiores a $20.